Bueno, espero que todo vaya muy bien y que vayamos cogiendo el tema aquí. Entonces les hablábamos, en principio, que el prototipado es una parte del proceso del emprendimiento, que llega después de que el problema está claro, que tenemos una idea de resolución del problema y de hecho tenemos la proyección de productos. El prototipado, como les decíamos, es específico o es general y en este video vamos a hablar de un proceso general de prototipado y vamos a coger un caso particular de perdón un segundo, vamos a coger un caso particular de una empresa. Es un caso que yo leí en un caso de INSEAD, ¿sí? Y quiero, para contarles un poco en detalle el caso, quiero que me respondan esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que se necesita para hacer un buen espresso? A los que les gusta el café, seguramente tendrán ya una respuesta en la cabeza. Y no estoy hablando de la máquina, o sea, yo estoy comentándoles, si ustedes quisieran hacer un espresso hace 200 años, ¿ustedes qué creen que se podría necesitar? La respuesta es muy simple. Son básicamente 4 cosas. Ustedes necesitan agua, la mejor agua posible, café, entre mejor sea el café, pues mejor será el espresso, una temperatura particular, que en el caso de un espresso puede estar entre los 90 y los 100 grados, según los, digamos, como los estándares de lo que oí, pues, porque no soy muy experto en el tema, pero los estándares que he escuchado sobre la calidad que se requiere en términos de temperatura. Y lo que es absolutamente imprescindible es presión. Es decir, el espresso es una preparación puntual que tiene el café que requiere de presión. Presión para que con esa presión se saque el mejor provecho del café y se prepare la bebida que ustedes conocen como un espresso. Entonces surge una pregunta obvia. Según eso se requiere una máquina, ¿cierto? Podría ser lógico que se requiere una máquina. Entonces, eso también me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que sería posible hacer un espresso en un día de campo? Digamos, considerando lo que es un día de campo normal, ¿no? O sea, es decir, un día de campo uno lleva, no sé, una maleta, posiblemente un maletín o algo muy pequeño, pero es posible que ni siquiera se encuentre con electricidad. Entonces les preguntaba lo de la máquina porque seguramente ahí al frente ven una máquina de hacer expresos y uno cuando piensa, incluso cuando uno piensa en una posibilidad un poco más pequeña que esa, piensa que se requiere una máquina. Si algunos de ustedes han visto cómo se lleva a cabo el proceso de realizar, de preparar un espresso, y si tienen incluso una máquina de Nespresso o de ese estilo, yo les plantearía, o la primera idea, si yo quisiera hacer un espresso por fuera en un día de campo, sería, necesito una máquina que provea la presión. Entonces, uno se imagina que la única forma o la principal manera de proveer la presión es a partir de la temperatura, como hacen las máquinas comunes por ejemplo, de Nespresso. Es decir, uno pone una valvulita, uno pone una capsulita y el sistema calienta un agua, el agua con la temperatura se sube el nivel de presión del agua y esa presión lleva a cabo, hace posible el proceso del espresso. ¿Okay? Ahora, también surge la posibilidad de que esa presión se pueda generar de una forma diferente a la temperatura. ¿Sí? Entonces, esa es la historia que les quiero contar sobre este caso. Es un caso que, como les mencionaba, es el caso de prototipado de handpresso publicado por INSEAD, creo que en el año 2012, y que habla sobre la historia de un inventor increíble que aparentemente ya, pues, por lo que leí, ya pues, no vive, ya murió. Se llama Henrik Nielsen. ¿Okay? Entonces, este señor tenía esa idea. ¿Qué tal producir un espresso en el campo? Sería maravilloso. Imagínense la gente que no sé, que le gusta salir a pasear en el campo, o la gente que le gusta ir a pescar y pues en un bote no necesariamente van a tener una máquina de este estilo, o los viajeros, o la gente que viaja de un lado para otro y que no tiene posiblemente, cuando quiere tomarse su espresso de pronto no está en el lugar. Entonces él dijo, ¿cómo podemos inventarnos una máquina que haga esto? Y arrancaron el proceso de prototipado pensando en lo más obvio. Dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer una máquina Nespresso o una cosa parecida a una máquina Nespresso. Incluso ahí, como ven en esa foto que saqué del caso, vamos a tratar de hacer una máquina Nespresso con las mismas cápsulas de Nespresso y con un sistema similar, pero que pueda ser replicable en una mano, ¿sí?
Y entonces comenzaron con ese prototipo con madera que están viendo ahí. Ese prototipo les puso a pensar en cuáles pueden ser los materiales, qué tan pesado puede llegar a ser, y llegaron a este otro prototipo después de darle bastante, y llegaron a este otro prototipo que están viendo ahí y se lo mostraron a la gente de Nespresso. Como les decía, un prototipo tiene el objetivo de determinar no solamente la posibilidad técnica de realizar, sino también posibles barreras desde el aspecto mercado. Llegaron con este prototipo a la gente de Nespresso y pues no les gustó. Y ellos son los propietarios de esa tecnología de la cápsula. O sea, es decir, sin ellos metidos en la película, no había un proyecto viable o interesante. Entonces, después de ver, por otro lado, se daban cuenta que realizar eso era tremendamente caro y complicado desde el punto de vista técnico, porque, por ejemplo, un material que hubiera podido funcionar mejor se llevaba toda la temperatura. Bueno, se dieron cuenta en esta fase que de pronto había que pensar en algo diferente a simplemente un sistema que calentara el agua con unas baterías. Esas baterías incluso tenían un tema legal. Bueno, hubo una serie de factores que llevaron a que este proyecto de esta máquina, como la ven ahí, se cancelara. Pero, la idea del prototipado es fracasar despacio y barato. Perdón, fracasar rápido y barato. Por eso es lo que acabo de decir. Fracasar rápido y barato. Este es un fracaso, pero es un fracaso que lo lleva a uno a un siguiente punto. Se pusieron a pensar, bueno, ¿y qué tal si en lugar de tener una máquina que funcione con baterías, tenemos una manera diferente de provocar la presión? Y alguien salió con la brillante idea de comenzar a experimentar con ese aparatico que ven en pantalla. Ese aparatico es sencillamente una bomba para inflar llantas de bicicleta. Y comenzaron y dijeron, bueno, pues si se puede generar, si yo pudiera meter la presión del aire en una cápsula, la presión requerida para hacer el expreso en una cápsula de aire, yo no necesito una batería y yo posiblemente puedo hacer esto pues con una máquina como esta, con un sistema de inflado parecido al de la bicicleta. Y por esa razón llegaron a hacer experimentos. Este es otro experimento que hicieron. ¿Cómo podemos determinar exactamente la presión que se necesita para hacer el expreso perfecto? Y además, ¿cómo podemos que nuestro adminículo tenga un sistema que nos muestre exactamente ese grado de presión? Siguieron experimentando, y esto estoy hablando de literalmente varios meses, varios experimentos, laboratorio y seguramente varios cientos de miles de dólares, y llegaron a este prototipo funcional. ¿Ok? En este punto ya se sabía que podía ser posible generar la presión con el aire, ¿sí? Y hacer el expreso, pero el expreso iba a estar frío. Sin embargo, eso no es un problema porque sencillamente en las instrucciones que se le da al usuario se le pide que tenga agua caliente, que ponga en el proyecto, en el aparatico, agua caliente. Hoy en día, este es el resultado de todo ese proceso de prototipado. Esto lo miramos en el mes de marzo del 2019 y vi en Amazon que este producto se vende por aproximadamente $25. Desconozco si es un producto exitoso o no, no tengo los datos exactos, pero lo que puedo decir es que es un proceso tremendamente interesante de prototipado. Una última conclusión que quiero que sepan es que incluso después de todo el proceso de prototipado, cuando ya llegaron a producción, se requirió que se gastaran unos 6 meses más aproximadamente en toda una serie de otros factores muy importantes, en determinar, no sé, que sí se podía hacer alguna cosa ya en producción. En prototipado algunas cosas funcionan mucho mejor de lo que pueden funcionar en producción. Entonces, este es un ejemplo de cómo todo ese proceso de prototipado llevan de una idea a un producto final. ¿Ok? El caso está publicado por el INSEAD en 2012. El caso se llama Handespresso o Handpresso, no me acuerdo bien. Handpresso creo que es. Y pues es un producto que hoy en día se vende perfectamente bien en Amazon. En el siguiente video les voy a mostrar un caso un poco más particular de un proceso de prototipado ya para un aspecto puntual de otro producto. Espero que hayan entendido este. Gracias.